Capítulo 10. La vaca que miró al abismo. Una escena en las orillas del lago Kivu. Una tarde, como tantas otras, regresaban de la ciudad de Bukavu, una ciudad colmada de penínsulas que hacían de ella uno de los paisajes naturales más atractivos del planeta. Iban hacia la localidad llamada Kavumu, donde pernotaron durante un largo tiempo, la cual difícilmente podía ser encontrada en los mapas. Fue ese día, recorriendo la ruta, o la costanera, como quieran llamarla, de tierra en ese entonces y bastante mal pertrechada, que al esquivar cada bache procuraban no acercarse demasiado al borde, donde un precipicio de poca altura se desplomaba hasta la superficie del imponente espejo de agua, del cual hasta ese entonces Roger ignoraba por completo su riqueza natural y sobre todo su significancia como objeto de estudio para la ciencia. El lago Kivu era más que un simple espejo de agua, era un monstruo adormecido que resguardaba en sus profundidades una enorme burbuja de gas metano. Bajo su aparente calma latía la promesa de un desastre como una sombra que estaba ahí, amenazante. No en vano era uno de los temibles lagos explosivos del mundo. Era uno de esos lugares donde la geografía enseñaba a respetar más de lo que se veía, a sospechar de lo que se escondía debajo de su belleza, más aún cuando ésta se presentaba algo inquieta. Aquella tarde, ya casi poniéndose el sol detrás del imponente relieve que se alzaba abruptamente a pocos metros de la calzada, Bukavu quedaba plácidamente atrás, como si la naturaleza hubiera pactado una tregua con la realidad. Se podía distinguir cómo la niebla ligera se aferraba a las colinas ruandesas que estaban al otro lado y que fácilmente se alcanzaban a ver, difuminando la frontera política que el lago parecía ignorar. Roger había aprendido, con el paso de los días y las marchas, que en África los accidentes no siempre respondían al azar. A veces era la propia tierra quien cobraba su tributo, pero muchas otras era la imprudencia o el destino del hombre. Fue en ese rincón cizagueante, casi que por rutina, vio algo que aún hoy se resiste a instalarse en el campo de lo lógico. Un vehículo que parecía estar en buenas condiciones descendió por la pronunciada pendiente que tenían justo al frente, pero había algo en su titubeante andar que dejaba entrever su condena. El vehículo apenas dudó en su descenso, antes de que la gravedad y la pendiente hicieran el resto. Fue cuestión de segundos, un volantazo que la monja no pudo corregir, el crujir de la estructura que se dio y el salto final, directo hacia las aguas oscuras del Kivu. El lago, tan acostumbrado a tragar historias de hombres y barcos, sumó esa tarde también aquella escena que, por lo absurda y dolorosa, todavía hoy le resulta a Roger difícil de creer pese a haberlo visto con sus propios ojos. Mientras tanto, otros espectadores que ya se encontraban al pie de la pendiente aguardaban, no por curiosidad, sino por una pura supervivencia, las gigantes rocas que se desprendían ladera abajo desde lo alto de una montaña. Día tras día aquella ladera era socavada de forma artesanal, formando una cárcava de más de 150 metros, en un trabajo que evocaba, por su crudeza, épocas de la esclavitud. Fueron ellos quienes finalmente se lanzaron al rescate. Aparecieron largas sogas y hasta un intrépido buzo que, sin más que un pantalón corto y una soga atada a la cintura, se internó en las aguas profundas para intentar rescatar a las desafortunadas ocupantes. Roger y compañía se ofrecieron a ayudar, pero no había mucho para hacer más que mostrarse solidarios y esperar un milagro. Luego de un largo rato observando el lugar donde el agua había engullido al vehículo, el lago, indiferente, se cerró sobre sí mismo sin dejar huella, como si la escena no hubiera existido. En África, la vida solía desvanecerse así, sin hacer demasiado ruido, como si el territorio se hubiese acostumbrado a digerir sus propias historias. Aquel día, Roger entendió que la geografía no solo describe e interpreta los espacios, también suele esculpir los destinos de la humanidad. El lago Kivu, con sus aguas de apariencia plácida, es el mejor ejemplo
de que nada en estas latitudes es tan simple como parece.